Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 3 y vamos a comenzar esta mañana con el versículo 22. Todo un gran discurso, ¿no? Cómo se ha sacado tanta carne de este pasaje de Hechos 3. ¿Cuántos están aprendiendo muchas cosas acerca del Señor en este pasaje? Pues quiero que sepan que sí, es un gran pasaje. En esta semana veía pues cómo algunas personas, unos reporteros habían hablado acerca de lo que Tucker Carlson dijo, de que no había realmente que, bueno, lo que dijo es que realmente el sionismo es una herejía, y además habló acerca de que también es un virus, lo dijo. Entonces algunas personas estaban haciendo una meditación sobre lo que él estaba diciendo y le respondieron, mira, lo que es el sionismo es que sencillamente habla acerca de que Israel tiene derecho a su tierra y tiene derecho a defenderse. ¿Cuántas naciones como la suya, donde usted viene, tiene derecho a defenderse? ¿Verdad? Y tiene derecho a tener un territorio, porque that's what it is, ¿no? Nosotros vivimos dentro de un territorio, ¿tenemos derecho a defender este territorio, sí o no? Claro, sobre Israel no es nada diferente. Eso es todo lo que es el sionismo. El sionismo que defiende pues que Israel tenga su tierra y tiene derecho a defenderse con las demás naciones. Así que alguien le contestó a Tucker Carlson eso, ¿no? Y aunque Tucker Carlson dice, bueno, mis amigos, tengo grandes amigos que son judíos, porque él se retractó, realmente no se ha retractado de decir que el sionismo es una herejía, ¿no? Entonces, o que es un virus. De hecho, se sabe que él ha recibido dinero de fuentes musulmanas. Entonces, por esa razón, pues él está pues favoreciendo toda esa opinión, ¿no? Pues pero alguien le contestó y le dijo apropiadamente, le dijo, mira, cuando tú hablas del Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que la esperanza que se ve en el Nuevo Testamento, la esperanza que tenía Pablo, la esperanza que tenía Pedro, la esperanza que tenían los apóstoles, era una esperanza de la restauración de Israel. Y eso es lo que hemos visto a través de todo este pasaje. Hemos hablado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hemos hablado acerca de Abraham. Hemos hablado acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Todo está conectado con esta promesa del Mesías y con la promesa de que el Mesías va a venir en gloria y en poder y va a cumplir las promesas que le hizo Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se dan cuenta? Las promesas que le hizo al rey David. Una promesa de una restauración de Israel, una promesa de la restauración en el servicio del templo. Pero esto no deja fuera a las naciones, porque eso es lo que quiero que usted entienda. Yo le hablé de un pasaje en Gálatas y quiero que vayamos para allá rápido para que usted lo vuelva a ver. ¿Se acuerda que le hablé? Está casi en el último capítulo de Gálatas, ¿no? Pero el último capítulo de Gálatas dice así, ¿no? 1 Corintios y Gálatas. 1 Corintios y Gálatas. Pero ese pasaje dice, versículo 6, versículo 16, Gálatas 6, 16, dice, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Entonces yo le hablé, hermanos, de que Israel tiene una distinción, ¿se dan cuenta? Y es una distinción a propósito. ¿Saben qué quiero decirle algo? Cuando Dios lo hizo a usted, lo hizo a propósito. Dios no se equivocó al hacerlo. Dios no se equivocó de sus padres, no se equivocó de la mezcla que hizo, no se equivocó de hacerlo nacer en su país, así que, o de darle el sexo que tiene. Dios lo hizo. Dios lo creó y usted no puede cambiárselo, ¿me entiende? Y renegar de lo que Dios le dio. ¿Me entendió lo que quiero decir? Sino decir, gracias Señor. Claro que tiene que decir, gracias Señor, porque me diste lo que quisiste. Dios da lo que Él quiere, ¿se da cuenta? Dios le da a cada uno lo que Él quiere. Así que no podemos decir, escúcheme, es malo comenzar a envidiar lo que el otro tiene o lo que Dios le dio al otro. Alégrese por el otro, pero fíjese y concéntrense en lo que Dios le dio a quién, a usted.
¿Se dan cuenta? Eso a veces nos pasa, ¿no? Nos ponemos a mirar lo que el otro tiene. No mira lo que el otro tiene, mira lo que tú tienes. Porque tú tienes algo y tienes algo bueno. Que no. A veces decimos, bueno, no, pero es que a mí las cosas no me han salido también. No, sí te han salido bien. ¿No? Hay cosas que Dios te ha hecho pasar para que te aferres más a Él. Eso no significa que Dios no te ha dado cosas buenas. También te las ha dado. Claro. Y lo que tienes que hacer es darle gracias por esas cosas que te dio. Porque Dios no se equivocó. Pero hay algo importante que quiero decirle. Así como Israel tiene su distinción, tiene su propia sangre, DNA estoy hablando, ¿no? Y las naciones tienen su DNA, ¿no? Pues aquí dice Israel, capítulo 6, versículo 16, acá te decía todos los que anden conforme a esta regla. Es decir, las naciones que eran griegas en Galacia, dice paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pues ahí se hace una diferencia, ¿no? O sea que sí hay una distinción entre las naciones que se acercan y el Israel de Dios. O sea que son judíos y Brit, ¿no? Descendientes físicos de Abraham. Así que Abraham tiene descendientes físicos, pero tiene descendientes espirituales. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Pablo mismo enseñaba en este libro, en Gálatas, cuando él habla de que todos somos hijos de Abraham por la fe, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo? A ver. Vean lo que dice en Gálatas 3, versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Capítulo 3, versículo 7, dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuáles son los hijos de Abraham entonces, hermanos? Todos los que son de fe. Sea que vengas de las naciones, o sea que vengas de la DNA de Israel, el asunto es que si tú crees por medio de la fe en el Mesías Jesús, tú también eres hijo de Abraham. Amén. Y ahí es donde quiero hacerle ver. Porque mire, no es que hay una distinción en el cuerpo del Mesías. El cuerpo del Mesías es uno solo, pero abarca personas que son de la nación judía o de descendencia judía, y abarca personas de las naciones que han puesto su fe en el Mesías. ¿Quién es más grande? Ninguno es más grande. ¿Se da cuenta? Dios es grande. Y Dios nos ha salvado a todos por medio de la fe en Jesús. Amén. Entonces, pero aquí en este pasaje, en el primer siglo, claro, como decía este reportero, pues podemos ver justamente que Dios es fiel con las promesas que le hizo a Israel. Eso no significa que las naciones no tienen promesas ni no tienen herencia. ¿Se dan cuenta? Por el contrario, Dios bendice a Israel y va a cumplir con Israel. Pero así mismo va a cumplir con las naciones, porque así dicen los salmos. Por eso dice los salmos, dice, alabar al Señor con su pueblo. ¿Se dio cuenta? Pero aquí estamos entonces en este pasaje en territorio judío, en territorio hebreo. Y eso es lo que Pedro está queriendo hacer. Lo que quiere Pedro hacer es decirle a Israel, miren, ustedes tienen unas promesas que Dios les dio, y por esas promesas, escúchenme, que Dios va a cumplir esas promesas. Y aquí en el versículo 22 dice así, Pedro, dice, porque Moisés dijo a los padres, escuchen, miren, ¿quién dijo? Moisés. ¿Por qué Pedro introduce a Moisés? Bueno, es la misma razón por la que ha introducido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que está en el versículo 13, a los profetas en el versículo 18, al Mesías en el versículo 20, y el versículo 21 habla de los profetas nuevamente, el versículo 24 también habla de los profetas, el versículo 25 habla de los profetas, el versículo 25 habla también de Abraham. O sea, quiero que usted entienda, Pedro está tejiendo algo y le está diciendo a Israel, mire, esto es para ustedes, esta es la promesa que Dios les hizo, la promesa del Mesías. ¿Se dan cuenta?
Y ahora va a introducir a alguien importantísimo dentro de Israel. Es Moisés. ¿Quién es? Moisés. ¿Y por qué es Moisés importante? Bueno, se le llama Moshe Rabbeinu en hebreo. Moshe Rabbeinu, así lo conoce Israel a Moisés. ¿Qué significa Moshe, nuestro maestro? Moisés, nuestro maestro, significa eso. Pues, una figura muy importante la va a introducir. ¿Por qué es tan importante? Porque es una cosa que Dios le habló a Moisés y Moisés escribió esos primeros libros que usted tiene ahí en la Biblia suya, que se llaman el Pentateuco, ¿no? Y que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Los escribió Moisés. ¿Y dónde está eso? Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 26. Deuteronomio 31, 24 al 26. Y dice así, ¿no? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluir, se dio órdenes a Moisés, a los levitas, que llevaban el arca del pacto, diciendo: tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto, de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Ok? Pues note lo que quiere decir, ¿no? Dice: Vayehi kehalot Moshe lechtov, dice, et divrei haTorah hasot al sefer atumam, que dice, y cuando kehalot, eso habla de que acabó Moisés, lechtov, de escribir, et divrei, las palabras haTorah, y por cierto ahí es donde se da la palabra Torah. ¿Recuerda que siempre hablamos de la Torah de Moisés? Pues las palabras de esta ley, la ley es la Torah, ¿se dan cuenta? Y por cierto, esa palabra no tiene una connotación maligna como algunos creen, ¿no? Algunos de la iglesia evangélica le dicen la palabra ley y salen corriendo, así como que le han dicho al diablo. No, siempre la palabra instrucción es, mejor dicho, la palabra ley es la palabra haTorah, es la palabra instrucción. Por eso Salomón le dijo a su hijo, ¿no? Le dijo: hijo, escucha mi instrucción. Es la instrucción de un padre para un hijo. Y en la ley de Moisés lo que tenemos es la instrucción de Adonai, el Dios del pacto, para su hijo Israel. ¿Se da cuenta? Y aún para las naciones también pueden aprender de esto. ¿Se da cuenta? Pero aquí está diciendo que Moisés acabó de escribir estas palabras de la ley en un libro, Hazot al Sefer. Ahí está la palabra libro, Sefer, Atumam, que dice hasta concluirse. O sea que cuando Moisés escuchó las palabras de Dios mismo, ¿se acuerda que él había subido al monte Sinaí? Escuchó todas las palabras que dijo el Señor, Adonai, y sabe una cosa, él las escribió en un libro. Ese libro es la Torah, ese libro es el Pentateuco que usted tiene ahí. ¿Se da cuenta? ¿Quién lo escribió? Moisés. Por eso cuando Pedro dice Moshe Rabbeinu, él está diciéndoles: miren, aquellos que usted estima como aquel que le dio el libro del pacto, la Torah que leen todo Shabbat, escúchenme, ese dijo algo importante, ¿no? Volvemos a Hechos, y entonces dice que, versículo 22, Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, y está hablando a Boteinu, ¿no? Parece que la amiga hablaba de los padres, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Y pues él dijo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oigáis todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Así que Moshe Rabbeinu, Moisés es el maestro, el escritor de la Torah, ¿no? Y por cierto se nos dice allá en el libro de Deuteronomio, de eso no se los dije, pero se dijo que se tomó, capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 26, dice: tomad este libro y ponedlo al arca del pacto. El arca del pacto era el Aarón HaKodesh. Aarón HaKodesh. Esa era el arca del pacto. Hoy día el Aarón HaKodesh en toda sinagoga está representado como un arca
¿Cuántos han visto una ceremonia de una sinagoga que hay un arca, ¿no? Y en esa arca, ¿qué están? Los rollos de la Torah. ¿Te das cuenta? En una sinagoga puede haber un rollo de la Torah, pero puede haber varios rollos de la Torah. A veces de la Megilá, ¿no? De Esther, o la historia de Esther. Puede ser, pero en su mayoría, o también puede ser los Nevi'im, ¿no? Que sería el Haftorah o los profetas. Pero por lo regular hay rollos que son de la Torah, ¿te das cuenta? Pero aquí se nos dice que Moisés dijo, tomen el libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto para que sea testimonio de ustedes. Así que cada vez que usted ve un arca, eso se llama Aron HaKodesh y representa al arca del pacto. Y representa lo que dijo Moisés, que había que poner a la Torah al lado de esa arca. Por eso es que la Torah está dentro de un arca. Esa arca se llama Arca del Pacto o Aron HaKodesh. Pues, aquí estamos viendo que Pedro nos dice que Moisés le dijo a los padres que el Señor iba a levantar a un profeta de entre vuestros hermanos. ¿Dónde está eso? Está en Deuteronomio 18:15. Volvemos a Deuteronomio, el libro de Devarim, en hebreo, y dice aquí, versículo 15, profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dice, Naví Mikirbeja, dice, profeta Naví de en medio de ti, Mikirbeja, dice, Meakhija, dice, de tus hermanos, Camoni, como yo, y Akim, está Kuma, ¿no? Dice, te levantará Leja Adonai, Eloheja, tu Dios, a él oiréis, Elab Tishmaun, que significa que a él le van a escuchar. Mira lo que dice Moisés, escucha, Pedro está citando, es este pasaje que está citando Pedro, y está diciendo, mire, y por cierto, cuando Pedro nos dice que Moisés habló de este profeta, ¿sabe lo que está probando? Es que Moisés fue el que escribió el libro de Deuteronomio, porque dice, Moisés me dijo que el Señor iba a levantar un profeta del medio de ustedes. ¿Se da cuenta? Y por cierto, Moisés era profeta, ¿no? ¿Cómo sabemos eso, no? Porque dice aquí, profeta del medio de ti y de tus hermanos como yo, dice Moisés. ¿So qué era Moisés? Profeta. ¿Qué era Moisés? Profeta. Él era profeta también. ¿Se da cuenta? Pero él dice, va a haber un profeta que viene en medio de ustedes, como yo, dice Moisés. Dice, y él va a ser levantado, Jehová lo va a levantar, Adonai lo va a levantar, y lo que ustedes tienen que hacer es escucharlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel hasta el día de hoy? Escuchar a este profeta. ¿Cuál es el profeta? Es Yeshua, el Mesías. Yeshua, Jesús, el Mesías. ¿Y qué dijo decir ese profeta? Vuélvanse a Dios, arrepentidos, dijo el Señor. No, vuélvanse, arrepentidos, vuelvan al Dios de Israel, ¿no? Y crean en su Mesías, crean en su Mesías. Creer el Evangelio, dice, arrepentidos y creer el Evangelio, dice los Evangelios, ¿no? Pues eso es lo que venía a decir este profeta. Versículo 18, nuevamente repite, profeta levantaré de medio de ti, ¿no? Benatati, dice, y pondré Beniber, mis palabras de aquí en su boca, Beniber, y él les hablará, Alechem, el Kolasher, todo lo que yo le mande a Tzabeinu, que significa que Dios va a poner las palabras de él en su boca. Así que cuando usted ve a Jesús hablando, lo que pasa es que Jesús está hablando las palabras de quién? De Adonai. ¿Se dan cuenta? No puedes separar a Jesús del Padre. No puedes separar al Padre de Jesús, porque el Padre puso las palabras en la boca de su profeta, y ese profeta es el Mesías Jesús. Amén. Así que cuando el Mesías habla, mejor que presten atención, porque es el Padre hablando por medio de ese profeta. Y por cierto, él no es uno más profeta, uno más de los profetas. Él es el profeta. ¿Se da cuenta? El profeta que había de venir. Y él va a hablar todo lo que yo le mandare, dice así. Pero dice el versículo 19 una advertencia.
Dice, dice, a cualquier hombre, dice, que no oyere, lo yishma, donde viene Shema, ¿no? Aquel que no lo escuche, aquel que no lo oiga. Dice, Anoji, yo, el Drosh, me imó, dice que le voy a pedir cuentas, que significa que voy a pedirle cuentas y voy a demandar mis palabras de él. O sea que aquel que no escucha al Mesías, aquel que no escuchara a ese profeta que había mandado a Adonai, y ese es el Mesías Jesús, el asunto es que Dios le iba a demandar al pueblo, de las palabras que él mismo habló. ¿Se da cuenta que, el Mesías habla la palabra de Dios? Pero él mismo es la palabra de Dios, porque dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué cosa? Dios. Así que cuando tú ves a Jesús, estás viendo la palabra viva, pero cuando él habla, él es la palabra hablada de Dios. ¿Se da cuenta? Así como tenemos la palabra escrita, pero él es el Logos caminando, es el verbo de Dios, es la palabra misma de Dios. Y cuando él habla, el asunto es que el Padre habla. Y tú no puedes separar a Jesús del Padre, ni puedes separar al Padre de Jesús. No puedes. Están unos, son ejad. ¿Se da cuenta? Él es el profeta de Dios. Y ese es el que Pedro está predicando. Y pues él dice, Moshe Rabbeinu, le dice al pueblo, le dice, mire, ¿sabe qué? Moisés, al que ustedes veneran todos los Shabbats, porque es leído en todas las sinagogas, en todo el mundo. Se lee una porción de la Torah todos los Shabbats, ¿no? Durante toda la semana. Pues sabe una cosa, ese mismo Moisés es el que habló de este profeta que había de venir. Así que Pedro está proclamando a este profeta y está diciendo que es el Mesías Jesús, el crucificado y el que ha resucitado de los muertos. ¿Sabe? Y dice que a él tienes que escucharlo. Por cierto, quiero que usted entienda, ¿no? Yo le dije que había una unidad entre el Mesías y pues y la palabra de Dios. Algunos creen que Jesús vino a destruir la ley. ¿Se dan cuenta? Una vez me senté ahí en una mesa, estaba hablando con un profesor de escrito bíblico, había sido el director del departamento de misiones de una gran universidad que, si le digo, usted la conoce, ¿no? Y estábamos ahí conversando con él. Y una de las cosas que me dijo a mí es de que ya no hay ley. Me dijo, sí. Me dijo, sí, ya no hay ley. Me dice, ¿por qué hablas tanto de la ley? Me dice, sí, ya no hay ley. Le digo, ¿ya no hay ley? Entonces está bien adulterar, está bien robar, está bien mentir, está bien matar, está bien codiciar, porque si no hay ley, entonces todo debe ser aprobado. ¿Se dan cuenta? Así algunos quieren decir que, y escucho esto muchos púlpitos, a veces de seminarios, personas que tratan de decir, bueno, no, la ley se canceló, ya no existe la ley, ¿no? Lo que pasa, mire, es la misma retórica de los antisionistas, ¿no? Y los antisemitas, ¿no? No hay Israel, no hay pueblo elegido, no hay promesas para Israel, sino que pues ahora todo se cumple espiritualmente, simbólicamente en la iglesia. Es la misma retórica. Y por cierto, hay un profesor alemán que habla desde un seminario muy famoso, que ha escrito grandes comentarios, muy admirado, dice lo mismo. Ya no hay ley, ¿no? Sino que lo que pasa es que ahora estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley de Cristo? Es etérea, no se sabe lo que es la ley de Cristo. Bueno, es el amor, dicen algunos, porque Pablo dijo eso. Así que cuando tú amas, el asunto es que estás cumpliendo la ley, ¿no? Como que si no existieran preceptos, porque siempre que alguien me dice esto, yo le digo así, mira, entiendo lo que me quieres decir. Porque algunos dicen, mira, todo lo que decía la ley realmente se cumple en el amor. Así que si amas al prójimo, el asunto es que de esa manera estás cumpliendo la ley. Escúchenme. Pero ¿cómo sabemos cómo amar al prójimo? ¿Cómo puedes distinguir cuáles son los grados en que tú vas a cumplir esa ley? No sé si me están entendiendo lo que quiero decir. ¿Me están entendiendo?
Mire, hay algunos que están tratando de decir que no existe ley. Están tratando de decir que Jesús estaba en contra de la ley y que vino a destruirla. ¿Se da cuenta? ¿Pero Jesús vino a destruir la ley? No. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice aquí el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar. La palabra cataliza, que significa demoler, tumbar, desmantelar, anular, derribar. ¿No? Viene de luo, que significa soltar. Y significa: no he venido para soltar, destruir, anular la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, ¿no?, sino para cumplir. Y la idea ahí es que es para darle el sentido, un verbo aoristo infinitivo activo, en sentido completo. O sea que Jesús vino para... Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 17. 10:4, ¿verdad? I'm sorry. Su pastor se está poniendo viejito. Escúchenme. Mateo 4, 17. ¿Ok? Volví a decir 4, 5 y 17. Entonces dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para catalizar, y dice, no vino para demoler la ley o los profetas. No he venido para abrogar, nuevamente para derribar o soltar, sino para cumplir. La idea es para darle el sentido completo. Y después dice así: porque de cierto os digo que hasta que pase del cielo a la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Escuche. Porque de cierto les digo que hasta... ¿Usted cree lo que dice Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Okay. Mira lo que dice. Dice, de cierto, y eso es amén en el griego, ¿no? Que significa desierto verdadero. Y viene de la raíz emuná, que dice con fe, ¿no? Es algo certísimo. Y dice, sí, de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Ha pasado el cielo y la tierra? ¿Qué dice? ¿Y cómo dicen algunos que ha pasado la ley? Como este profesor de esta universidad que se sentó delante de mí. Estuvo la despachatez diciendo que la ley había pasado. ¿Se da cuenta? Pero Jesús está diciendo, mira lo que dice: ni una jota, ni una tilde. Eso significa ni una yud. Es la Y, ¿no?, que se escribe en la Torah de Moisés, ¿no? Pues dice, ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo se haya, ¿qué cosa?, cumplido. Eso es una aoristo medio subjuntivo que natai, hasta que ocurra, hasta que nazca, significa eso. Nada va a pasar de la ley de Moisés hasta que todo se, ¿qué cosa?, se cumpla. Así que no la guarde, no la bote, no la queme, porque no ha pasado. ¿Se da cuenta? Y la manera de saber cómo es que la ley se cumple en el amor es que tienes que mirar qué es lo que dice la ley. El amor se cumple cuando no mientes contra tu prójimo, cuando no matas a tu prójimo, cuando no codicias lo que tiene tu prójimo. ¿Se da cuenta? Lo que estoy diciendo es que la ley moral está completamente vigente. Estamos de acuerdo que hay ciertas leyes de la ley ceremonial que se cumplieron en el Mesías, en el sacrificio del Mesías. Pero aún así le dije que cuando venga el Señor en el templo va a haber todavía sacrificios de recordatorio de lo que hizo el Mesías. Así que no la tires todavía, no tires la ley todavía. ¿Se da cuenta? Porque no se ha esfumado. Harías bien en aprender lo que le agrada al Señor por medio de esa ley, porque es una instrucción. ¿Se da cuenta? Es una instrucción que viene de Dios. No es que te vas a salvar por medio de esa ley, porque por cierto la ley te condena porque no puedes cumplirla a la perfección. ¿Entiendes? Pero no te confundas, no se confunda. ¿Okay? El hecho es que la ley, claro, es un espejo que nos revela nuestra pecaminosidad y nos revela nuestra necesidad de un Salvador. Pero cuando Dios te salva, ahora te dice, mira a la ley, porque es la ley perfecta de la libertad. Aprende a caminar, aprende lo que le agrada a Dios y aprende de esa ley lo que le desagrada, porque no va a pasar. ¿Se da cuenta? Así que todos esos que andan diciendo que ya pasó, mejor que revisen bien sus escrituras y su teología y su hermenéutica de todos los demás
exégesis, lo que quieran hacer, porque la tienen mal. ¿Se da cuenta? Jesús es mayor autoridad que cualquier profesor de seminario. ¿Se da cuenta? Y él dice que no ha pasado, versículo 19, aquí mismo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Hay un montón de gente que va a ser llamada pequeña. ¿Se da cuenta? Porque dicen, eso es un libro pequeño. No, enseñen como dijo el Señor, cualquiera que quebrante nuestros mandamientos y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, ¿qué hay que hacerlos? Hacerlos. Y después dice, y los enseñe. Esto será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién quiere ser grande en el reino de los cielos? Mediten la ley de Jehová día y noche. Hágalo. Yo sé que no lo va a hacer a la perfección, pero por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo, obedézcalo. ¿Se da cuenta? Y dice que si ustedes los hacen, los enseñan, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Amén? Pero pregunta es lo que quiero decir. ¿Estaba Jesús en contra de Moisés? ¿Estaba en contra? No. ¿Lo vino a anular? ¿Qué dice usted? ¿Lo vino a destruir? ¿Lo vino a derrumbar? ¿Lo vino a derrocar? No. Vino a cumplir. La idea es darle el sentido completo de lo que quiso decir Moisés. Así que Jesús no se interpreta, el Mesías no interpreta lo que dice Moisés. Por cierto, quiero traer a un testigo más a la palestra, y ese testigo es Pablo. ¿Estaba Pablo en contra de la ley? Pues no. Vean lo que dice el libro de Hechos, en el capítulo 21, versículo 17 al 24. Hechos 21. Y aquí quiero que ustedes vean todo un pasaje. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, dicen los hermanos, este es el versículo Hechos 21, 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, ese es Santiago, el medio hermano que ahora es líder de la iglesia en Jerusalén. Se hallaban reunidos todos los ancianos, Sejanín es la palabra, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho, eso Adonai había hecho entre las naciones por su ministerio. Así que Pablo viene a dar un reporte de Jerusalén a Santiago, a Jacobo, ¿no? Y a los ancianos, de lo que Adonai había hecho entre las naciones por su ministerio. Versículo 20, cuando lo oyeron, lo glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos por la ley. Escuche esto. Pablo le da un reporte a Santiago de que habían gentiles que habían creído en el Señor por su ministerio en las naciones. Pero ahora Santiago le está dando un reporte a Pablo de lo que Dios ha hecho en Israel. Y es que hay un montón de judíos que han creído, pero todos son celosos ¿por qué cosa? Versículo 20. ¿Qué cosa? Por la ley. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerdan que Jesús no lo había anulado? Así que la ley sigue siendo un distintivo para Israel. ¿Se da cuenta? Pero versículo 21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Escúchenme, el rumor es que había algunos que estaban diciendo que Pablo estaba diciendo que él enseñaba a los judíos que estaban en las naciones a que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observan las costumbres. ¿Eso era verdad o era una mentira? ¿Era una calumnia o era una verdad? Era una calumnia. Porque sabe una cosa, Hechos capítulo 16, versículo 1 a 3, nos dice que cuando Pablo encontró a Timoteo, que era hijo de una mujer judía, lo circuncidó. ¿Verdad? Mira lo que dice Hechos 16, del 1 al 3. Después llegó a Derbe, a Listra, que había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole la circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, pero su madre era judía. Eso es lo que dijo el versículo 1.
Su madre judía, en el judaísmo significa que eres judío. ¿Y sabe lo que hizo Pablo como judío? A la circuncisión. Vamos, porque esa es la señal del pacto para los judíos. Es una distinción para los judíos. ¿Tiene que circuncidarse todo el mundo? No. ¿Se da cuenta? Solo los judíos. ¿Se da cuenta? ¿Tiene que guardar la ley todo el mundo? No. Solo los judíos. Porque Dios le dio una distinción al pueblo judío de guardar las costumbres circuncidarse, la señal del pacto. Así que lo que le aconseja Santiago a Pablo, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 21, es que dice, que dice, pues esto que te decimos que hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación por cumplir el voto nazareo, ¿no? Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos, para que se razonen la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ok, escúcheme. Santiago le está diciendo a Pablo que va a haber 4 hombres que van a hacer un voto de obediencia a la ley de Moisés, de cumplir un voto nazareo, y Santiago le está diciendo, mire, vaya Pablo para hacer una verificación delante de todas las personas de que tú no estás en contra de la ley de Moisés, paga por los gastos de ellos. ¿Y qué Pablo dice? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice Pablo? No, yo eso no lo voy a hacer, ya la ley pasó, ¿no? A mí me lo dijo ese profesor de la universidad en la mesa. No, lo que hizo Pablo fue que él pagó por estos hombres y fue para que todos supieran que él también andaba ordenadamente guardando la ley, ¿no? Versículo 26 está eso. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de la purificación, cuando había de presentarse ofrenda por ellos. Pero cuando estaban por cumplidos 7 días, hasta ahí, escúchame, miren, aquí hay un contraste, pero versículo 25, miren lo que Santiago le va a decir acerca de las naciones. Porque en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Escúchenme, ¿están los gentiles de las naciones obligados a circuncidarse? ¿Están obligados a todos a convertirse al judaísmo? No. ¿Están obligados a cumplir todas las costumbres judías? No. ¿Están obligados a cumplir todas las fiestas de Israel? No. Miren, tengo mucha tela para cortar ahí y la voy a dejar ahí. La próxima semana les voy a decir, ¿no? Pero hay un movimiento por ahí que están diciendo que los gentiles sí están obligados a guardar Shabbat y que sí están obligados a circuncidarse y que Dios quiere que cada uno obedezca al judaísmo. ¿Se da cuenta? ¿Pero Santiago recomienda esto? No. El gentil guarda su identidad, el judío guarda su identidad. Pablo nos dice en el libro de 1 Corintios, cada uno permanezca en el estado en el que fue llamado. ¿Se dan cuenta? Escúcheme, usted no necesita circuncidarse para adorar al Dios de Israel. Usted no necesita... ¿Cuántos aman al Dios de Israel aquí, por cierto? Ámenlo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero usted no necesita circuncidarse, no necesita convertirse, no necesita guardar un montón de tradiciones que usted ni conoce. ¿Se da cuenta? Aprenda así, aprenda de la palabra de Dios. No hay problema. ¿Se da cuenta? Ámelo con toda su fuerza y sírvalo en la condición a que Dios llamó. La próxima semana le voy a decir más cosas. No se pierda el próximo Vaticanal, el próximo capítulo por el próximo. Vamos entonces ahora. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a agradarte, a conocerte. Y gracias porque tú eres el profeta que vino a hablar no solamente en la casa de Israel, acerca del Dios de Israel,